Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Amigos, arrancamos en La Hora que Ortiga, nuestro primer programa del mes de junio. Don Glenn Montero estaba atendiendo otro asunto y eso nos enredó la actividad de esta noche. Nos vamos de inmediato con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Menudo problema se le está armando a la Caja Costarricense de Seguro Social con el tema del hospital nuevo de Cartago. El terreno se vino preseleccionando con la participación de diferentes entidades, incluyendo la Caja, desde luego la Municipalidad de Cartago, el INBU y una serie de especialistas involucrados en el proceso. Ahora resulta que el terreno está demarcado o reconocido o ubicado por el INBU como área industrial en el plan regulador. La Caja sostiene que no y la Municipalidad ya dio el uso de suelos. En esas condiciones, el riesgo que señalan en la jerarquía del INBU es que en un eventual derrame de químicos, el hospital debería ser evacuado. La gerencia de infraestructura de la Caja dice que con los estudios que tenían está fundamentado que se pueda construir en el lugar escogido. ¿Cuál es la preocupación? Uno, para variar, las contradicciones entre instancias del gobierno. Son dos instituciones autónomas, cada una regenta algo y las dos están diciendo cosas distintas. Dos, el impacto que tiene esto en una comunidad como la cartaginesa, que ha luchado intensamente por conseguir este hospital nuevo. Tres, las implicaciones que tiene para cualquier campo que se opte. O se hace el hospital ahí con los riesgos que se han mencionado, o no se hace con los riesgos que implica postergar más esa construcción. Indudablemente es una coyuntura dramática y compleja. Estamos en La Hora que Ortiga haciendo Tiro al Blanco, 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Y voy a pedirle una ayudita a mis compañeros en WhatsApp porque no tengo acceso al Twitter de La Hora que Ortiga. Entonces, para poder leer los aportes, necesariamente tendré que hacerlo por WhatsApp. Le digo esto a Rigoberto y le doy la bienvenida a María Pozo, que nos ayuda a partir de esta noche también en los ejercicios de redes sociales. Entonces, 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, y seguimos con la dinámica habitual. Un tema más, brinco enorme de los rectores del Sistema de Banca para Desarrollo
porque en la Asamblea Legislativa están proliferando las propuestas para condonaciones de deudas. El argumento que se da es que si Banca de Desarrollo se va a convertir en un instrumento para que la Asamblea Legislativa condone deudas frecuentemente, se acabó, no tiene sentido, no tiene propósito. Me parece que tiene razón. Les digo, yo fui partícipe de una condonación importante en el caso del IDA o INDER. Estoy viendo algunas opciones en materia municipal, pero en el caso de Banca de Desarrollo es un sistema de crédito. Entonces se puede complicar si lo desfondan o lo desfondamos por la vía de las condonaciones. Así es que hay un brinco verdaderamente importante, significativo y válido. 905-222-0000, la hora que Ortiga en Facebook, la Ortiga CR en Twitter. Hoy habíamos hablado de que nos acompañaría una persona, lamentablemente por una situación particular no puede acompañarnos, pero vamos a hacer una sustitución de muy alto calibre en el mismo tema. Diego Corrales dice, no son suficientes las leyes, reglamentos y decretos actuales. Pregunta, depende de para qué se quiera decir que son suficientes. Entonces tenemos, muchas gracias don Glenn, ya me puso el Twitter aquí, tiro en boca. Entonces, en vez de Jessica Martínez, que nos iba a acompañar y que es la directora de urbanismo del Limbo, nos va a acompañar Mario Arce Guillén, abogado especialista en Derecho Urbanístico y Ambiental, y Carla Barrantes, investigadora y docente de la UCR en PRODUS, especialista en ordenamiento territorial. Los dos tienen un vasto conocimiento y han participado en el debate intelectual, empresarial, institucional, académico que se ha dado acerca de las presumibles nuevas regulaciones que dictaría el INBU. Estamos en la hora que Ortiga, 905-222-0000, el acceso telefónico, la Ortiga CR, el acceso por Facebook. Vamos a ver. Muy bien. Dice Chancleta que este tema de ordenamiento territorial deberían tocarlo. A él vamos. Y Jeremy Moya, el INBU se cae a pedazos siendo un fracaso como institución y va a hablar de desarrollo urbano. Ojalá se pensionen todos. Ya veremos cómo nos va con la sacudida de esta noche. 905-222-0000, el acceso telefónico para que usted nos acompañe en la hora que Ortiga, la Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook, para intercambiar puntos de vista. Charlie Bolaños ya le metió leña a la hoguera con una foto de don Luis Guillermo y un meme interesante en Facebook. Un tema más, 24.000 millones de colones sin utilizar tienen las municipalidades del país en caja única. Cada quien le echa la culpa a otro. Las municipalidades dicen que no les han girado a tiempo. Sé que eso es cierto. La Contraloría dice que ha habido falta de planificación y de capacidad ejecutoria. Sé que eso es cierto. Hay ganadores, hay perdedores. Me parece que lo que hay son perdedores. Plata acumulada que ya tributamos. Plata no ejecutada que está recaudada. Y las necesidades comunales que no se atienden porque la municipalidad A, B o C no lo ejecuta. Hay municipalidades excelsas en ejecución de gastos y hay otras que sencillamente dan grima. Entonces el tema se plantea y es un tema irritante, ortigoso e importante. Dice Víctor Chinchilla, hoy es el Día Internacional de la Leche. ¿Se puede pedir explicación de por qué se compra más barato la leche fuera de Costa Rica? Es que tenemos que firmar un tratado de libre comercio con nosotros mismos. Buena la pregunta. Hay algunas razones interesantes. Por cierto, hablando de razones interesantes, hoy oí una que se paró el sol a verla. Dijo el jefe de fracción del PAC en la Asamblea Legislativa que en Guanacaste apenas se habían muerto como 90 vacas
Cito el adverbio, apenas. Imagínense ustedes que eso significa, dependiendo de quién sea, puede ser la vaca de su vida, puede ser la ruina de su familia, puede ser el cierre de su finca. No se pueden abordar esos temas con tanta liberalidad. Tenemos en línea a don Víctor Araya desde San Carlos, Jorge Arturo Ruiz desde Desamparado, Jorge Fuentes desde Cartago. Empezamos con don Víctor Araya desde San Carlos. Adelante, por favor. Estamos sin sonido. Don Jorge Arturo Ruiz desde San Miguel de Desamparados. Buenas noches, don Carlos. Está? Bienvenido. Un saludo a la distancia a don Rolando y un saludo a la distancia a Carlitos. Muchas gracias. Sí, verás que es un saludo a la distancia. Imagínese que está de observador en las elecciones de México. Un producto de exportación tiene la hora Cartilla. Sí, adelante. Ok, que me lo traten bien por allá. Don Rolando, así rápidamente, dos temitas. Que el ICE haga carreteras. Con semejantes túneles que hace el ICE, ¿cómo no le va a quedar bien una carretera al ICE? Y serían bien hechas y bien demarcadas, con pintura ya de veras, no con esa pintura de agua que le ponen, que ya le vuelvo a repetir. Estoy esperando que marquen aquí la bahía en San Miguel de Desamparados, en el cruce, para contarle los días en que se borra, se demarca solito, a los 3 meses. Y la última, don Rolando, en cuanto a la leche, Dos Pinos nos daba la leche en polvo muy buena, de muy buena calidad, pero fueron unos groseros, comenzaron a subir el precio, que ahora que nos arrinconaron, ahora nos están tirando a comprar de esa que vale 2,000 pesitos, ¿verdad? Entonces dicen que la leche es mala y que nos están cuidando. No, están cuidando sus intereses, ¿verdad? Y esa tal cooperativa ya debería ser una cooperativa y pelarse, a partirse el pecho con todas las demás empresas como una empresa de libre mercado. Buenas noches, don Rolando, disculpe la retórica. Buenas noches, muchísimas gracias. No hay retórica, hay emoción, y en la hora que Ortiga, mientras haya respeto, usted Ortiga a gusto. Dice el teacher Josué Rolando, ¿qué ley, reglamento o organismo vigila las condonaciones? Solo pueden dictarse por ley, no hay ninguna otra manera. Entonces cada caso sectorial tiene que verse con una ley específica. Don Jorge Fuentes desde Cartago. Buenas noches, don Rolando. Hay otra opinión con respecto al terreno escogido para el nuevo hospital de Cartago. Ese terreno es propenso a inundaciones. De hecho, hay varias urbanizaciones muy buenas, de buenas construcciones, y ya eso se ha inundado. No sé qué intereses habrán por ahí, porque todavía en mi barrio, en su nombre, hay terrenos muy seguros, con varios accesos para varios cantones, y no sé cuál será el asunto o impresionarse para ese terreno. Yo creo que es mejor pensarlo mejor y escoger otra solución. Gracias, buena noche. Bueno, realmente el tema cae como anillo al dedo con nuestros invitados de esta noche, porque es un tema precisamente de regulación en el uso de la tierra. Está bien, está mal, hay plan regulador, no hay, cuáles son sus alcances, y usted que vive en Cartago va a ser usuario de ese hospital, así como lo somos todos los costarricenses desde Alajuela, el hospital paradójico, porque está cercano a las dos más utilizadas carreteras de Costa Rica, al aeropuerto más grande, y las cajas sigue viéndonos como con anteojos oscuros. Estamos entonces con las llamadas. Tenemos Jeremy Moya. Creo que este país necesita una reforma seria en el régimen municipal. En 10 minutos se pueden atravesar hasta 4 municipalidades. Eso tal vez no es régimen municipal, sino división territorial, pero sí coincido con usted. Luego, hoy desde luego le damos la bienvenida a Marca 71, quien se incorpora al equipo Ortigoso. Antes hablaba de María, entonces ya ahora la están identificando como corresponde para efectos de Twitter. Así que tendremos una Ortiga más trabajando con nosotros. Un tema más antes de cerrar tiro al blanco. El Ministerio de Cultura pagó 189 millones de colones a grupos extranjeros cuyos conciertos se han cancelado. Ojo, ¿cómo viene esto? En la segunda comparecencia de la ministra de Cultura, los viceministros, el director del FIA, las asesoras, la directora jurídica, la directora administrativa y la asesora legal del FIA, quedó claro en que había una serie de elementos constitutivos de compromisos
que no estaban consolidados. Bueno, ahora aparecen estos consolidados. El ministerio decide cortar por lo sano, y entonces el presidente de la República dice, nada más lo menciono para conocimiento compartido, que el gobierno negociará con los empresarios para reprogramar los conciertos cancelados. ¿Recuerdan ustedes que el conflicto final entre doña Elizabeth Fonseca, don Inti Picado y don Alfredo Chavarría tuvo que ver con que ella abrió un espacio para renegociar con la empresa que iba a proveer el sonido y la iluminación? Y el director del FIA y el viceministro a cargo dijeron que no estaban de acuerdo, porque además la empresa puso como condición que se excluía al director del FIA. Yo no estoy hablando a favor o en contra de ninguno, sino que ese grave error de procedimiento en el FIA ahora se escucha en la voz nada más y nada menos que del presidente de la República. Delicado, muy delicado, porque el tema del FIA no ha terminado, está abierto en todos los frentes y eso hay que reconocerlo. Tenemos de RIP, o sea que el país más feliz del mundo, el problema no es tanto la falta de plata como la inutilidad de mucha gente. Es un punto de vista muy ortigoso, pero muy apegado a algunas realidades de este país. Y estamos hasta ahí. Cerramos tiro al blanco y venimos con la buena nota y luego fuego cruzado. Hola señoras y señores, mi nombre es Iván Barrante, los invito a que disfruten hoy, como todos los días, de 9:30 a 10:30, La Hora que Ortiga, el único programa en su género, el único programa que nos ortiga a todos, no se salva nadie. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Volvemos, amigas y amigos, con Fuego Cruzado en esta primera noche del mes de junio en La Hora que Ortiga. Anticipo que esta semana vamos a trabajar hoy y mañana y luego tendremos una parada técnica miércoles, jueves y viernes por situaciones especiales tanto de Carlos como mías. Esto con la bendición de Central de Radio, ¿verdad? Así es que todo está coordinadito. Mario Arce Guillén es abogado, es especialista en Derecho Urbanístico y Ambiental, y Carla Barrantes Chávez es arquitecta, investigadora y docente de la UCR, especialista en ordenamiento territorial, particularmente en PRODUS. La semana pasada tuvimos aquí la participación de visitantes de la Cámara Costarricense de la Construcción y además ha habido una discusión bastante intensa sobre un borrador reglamentario construido dentro del ministerio, dentro del INBU, con participación inicial y no participación final del Ministerio de Vivienda, pero que ha movido el piso del sistema de desarrolladores y de instituciones vinculadas con uso de terrenos en nuestro país. Hablamos de uso residencial, de uso industrial, de uso turístico, de uso agronómico, de todas las posibilidades que tiene la tierra. Entonces, vamos hoy a duplicar la dosis que aplicamos de ingreso. Le vamos a dar a Mario y a Carla, según prefieran, 3 minutos para que uno de los dos introduzca el tema y el otro lo complemente, y después empezamos a preguntar con ustedes por teléfono, por Twitter, por Facebook, por Messenger, por WhatsApp, por donde usted quiera. Empezamos entonces con Carla. Adelante, bueno. Bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchas gracias y le agradezco la invitación y la oportunidad de poder debatir estos temas tan importantes para nuestras ciudades. Bueno, este reglamento, cuando se generó con participación de muchos actores, de muchas instituciones, incluida la Universidad de Costa Rica. Algo muy importante que es, mi opinión, como persona que he trabajado muchos años este tema, es que es importante la consolidación de las ciudades. Y cuando hablamos de consolidación de las ciudades es que la ciudad esté abastecida por
espacios públicos, por calles, sistema de alcantarillado. Entonces, ¿qué ha sucedido? Bueno, que las urbanizaciones tradicionales, que son las que han construido nuestras ciudades, pues provieron calles, áreas verdes. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, que de un tiempo para acá el modelo de urbanización ha sido precisamente los condominios. ¿Y qué sucede con los condominios? Bueno, los condominios generalmente, pues muchos de ellos tienen extensiones muy grandes de terreno que han interrumpido la redundancia vial de la ciudad, no proveen espacios públicos. Entonces poco a poco nuestras ciudades se están convirtiendo en pequeños espacios cerrados donde no se proveen los espacios públicos a la ciudad que provee pues toda la infraestructura para que ellos sigan funcionando. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, que reconocer que el condominio, además, bueno, que ahora Mario les va a ampliar, un régimen de propiedad es un modelo de urbanización, y como modelo de urbanización tiene que también proveer los espacios públicos como lo proveen las urbanizaciones. Entonces, pues un poco esto va enfocado al artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, que dice que todo urbanizador debe ser entre un 5 y un 20%. Entonces, este reglamento pues no busca cambiar el modelo tradicional de condominio, lo que busca es controlarlo, controlar las dimensiones, que no voy a hacer un condominio de 10 hectáreas interrumpiendo totalmente la vialidad de una ciudad, sino que yo voy a moderar el tamaño de ese condominio de manera que se puedan proveer algunas calles perimetrales fuera del condominio. Igual, proveer un porcentaje de área pública fuera del condominio. No se está diciendo que se tiene que abrir el condominio para que las personas usen las piscinas y usen las calles, sino que es fuera de esa finca matriz se cede ese porcentaje. Entonces eso es muy importante para ir proveyendo a la ciudad de esos espacios públicos y de esas calles en ese proceso de urbanización que se tiene. Tal vez un poco a manera general, ¿verdad? Un poco del concepto sobre este tema. Más adelante podemos hablar un poco de los procesos de fraccionamiento rurales y otros temas que se tocan durante el reglamento. Don Mario. Sí, muy buenas noches. Le agradezco mucho, don Rolando, la oportunidad de poder hablar de este tema tan importante como lo acaba de compartir mi compañera Carla. En primera instancia quisiera dejar claro que bueno, yo participé activamente en la redacción del reglamento como consultor externo y por lo mismo quiero hacer ciertas aclaraciones de cuestiones que se han estado repitiendo en medios de comunicación por parte de los sectores, principalmente la Cámara de la Construcción y grupos desarrolladores, el mismo diputado don Otto Guevara, que han estado haciendo afirmaciones acerca del contenido de ese reglamento que no son ciertas. Primera cuestión que es importante dejar claro es que el reglamento en ningún momento atenta contra la propiedad privada, ni tiene ninguna inspiración bolivariana o venezolana o cualquier dejo de régimen autoritario. Todo lo contrario, es un documento, es un instrumento que está inspirado en legislaciones europeas, de países latinoamericanos, sí, como Colombia, como Brasil, que han experimentado un desarrollo muy importante en las últimas décadas. Y lo que tratamos de impulsar con esta norma, con este instrumento, es simplemente un instrumento jurídico que solicitan las municipalidades para poder controlar y poder ordenar el territorio que al día de hoy está fuera de sus manos. Está fuera de sus manos por dos razones. Primero, porque las normas actuales fueron diseñadas en un momento en que Costa Rica tenía otro tipo de dinámica territorial. Hablamos de años 80, del reglamento vigente, hablamos de años 60, la ley de planificación urbana vigente. Era otra Costa Rica con otras dinámicas, donde no había el boom inmobiliario, donde no había el turismo como lo conocemos hoy en día. Por lo tanto, hay que ajustar la norma no es estática, no está tallada en piedra, la norma tiene que evolucionar como evolucionan las sociedades. Y en ese sentido, lo que estamos tratando es de evitar que, por ejemplo, cuestiones como las que se leyeron el viernes pasado en Santa Cruz, se reproduzcan en el Valle Central o en el resto del país, en los cuales un cantón ya no puede desarrollarse más, porque el desarrollo descontrolado ha llevado al agotamiento de mantos acuíferos, ha llevado a la parálisis inmobiliaria. Bueno, ese es el futuro que le espera a Costa Rica si sigue el modelo que los desarrolladores y ciertos sectores quieren perpetuar. En ese sentido, quiero abrir el espacio para cualquier consulta y dejar claro que el reglamento ni atenta contra la propiedad privada, ni pretende destruir los condominios. Lo único que pretende es fomentar un nuevo modelo de ciudad para
para el futuro de todos los costarricenses, porque el modelo actual definitivamente no es ni sostenible ni es conveniente y nos puede llevar a serias catástrofes a nivel de ordenamiento territorial. Muchas gracias. Estamos en La Hora que Ortiga. Hoy hablamos con Mario Arce Guillén y Carla Barrantes sobre desarrollo urbanístico, regulaciones y reglamentos. Y empiezo de preguntón. Uno, ¿el borrador es de un reglamento o de más de un reglamento? Porque he oído las dos versiones. Bueno, en ese sentido conviene aclarar, el año pasado, con el cambio de la administración, la Dirección de Urbanismo y Vivienda del INVU impulsó un proyecto bastante ambicioso que se centraba en la renovación de los 2 reglamentos nacionales de materia urbanística que rigen, que fueron emitidos por el INVU en los años 80 y que rige para la mayoría de municipalidades de este país, que no tienen normativa específica en esa materia. Son el reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones y el reglamento de construcciones. Ambos reglamentos están vigentes desde los años 80. Por otro lado, existe en la ley de planificación, está establecido la creación, la implementación de un reglamento de renovación urbana. Dicho reglamento nunca ha sido abordado como un proyecto integral por parte del INVU y esta dirección se propuso por primera vez dotar a Costa Rica de ese instrumento tan importante en particular en estos momentos. Entonces se hicieron 3 comisiones especializadas con diferentes sectores y esas 3 comisiones cada una trabajó en un proyecto de reglamento. Primero fue difundido el reglamento de renovación urbana, el cual igualmente salió a consulta pública, igualmente recibió observaciones y posteriormente fue aprobado por unanimidad por la Junta Directiva del INVU. El reglamento de fraccionamientos empezaba el mismo proceso que el que acabo de describir, momento en el cual fue retirado, dadas las circunstancias que ya todos conocemos. Dice Rip, con razón ese tufa chavismo que suelta el tal reglamento. ¿Hay chavismo en esas propuestas? Bueno, yo quisiera, no sé, bueno, no pude ver el Twitter, comentarle al caballero que por lo menos en lo que a mí respecta... Sí. RIP. Bueno, comentarle a RIP en este sentido que, bueno, en mi caso, yo tengo una maestría en Derecho Ambiental en España y una en Derecho Urbanístico en Francia, y hasta donde yo sé, la ideología chavista no es seguida en ninguno de estos 2 países. Por lo tanto, yo de mi parte desconozco, creo que ninguna persona que ha trabajado en este reglamento ha aportado, o sea, fundamentado, o ni siquiera ha estudiado, o siquiera tiene relación con algún régimen, ya sea venezolano o bolivariano. Por lo tanto, creo que sí es una afirmación muy equivocada y que es necesario también informarse más antes de opinar. Dice Roy Alan, las cargas urbanísticas, esto es un lenguaje japonés con coreano, chino y árabe, ¿verdad? Ustedes me lo traducen ahora. Estamos para traducirlo. Dice, las cargas urbanísticas se solicitan como una retribución a la sociedad a cambio de la posibilidad de transformar el suelo en urbano. Están en la ley y no son antojadizas. Si seguimos haciendo burbujas, llegaremos al colapso muy pronto. ¿Eso es coincidente con lo que ustedes piensan? Sí, claro, por supuesto. Aquí algo muy importante es cuando un suelo se transforma, por ejemplo, si yo tengo una ciudad y yo tengo una zona de expansión que antes era agrícola y ahora va a ser urbana, por ejemplo, esa persona va generalmente, pues, tiene el suelo más barato y lo va a transformar y a cambio va a aumentar su plusvalía, va a vender pues las unidades habitacionales a un precio que es urbano. Sin embargo, no aportó nada por esa transformación, no está aportando espacios públicos, no está aportando calles y a cambio está recibiendo pues altos ingresos a raíz de eso. Entonces, algo muy importante es que cuando yo tengo un suelo y lo estoy transformando, es importante ceder también a la ciudad, porque precisamente lo que estoy haciendo es una compensación a la sociedad por las retribuciones que yo estoy teniendo. Y algo importante también es que esas zonas de expansión tienen que ser controladas por las municipalidades y por sus planes reguladores. Yo no puedo establecer una zona de expansión en medio de la nada, en un suelo agrícola, en un suelo de protección. ¿Por qué? Porque estoy generando dispersión de los asentamientos humanos en una zona que es inapropiada, que después al final la municipalidad le va a tocar darle todos los servicios y va a generar también además una presión urbana, porque va a generar un núcleo de urbanización alrededor que va a empezar a fomentarse a raíz de ese desarrollo habitacional. Sí, dice Gali Matías, explicado así suena más potable. Posiblemente el triste error fue la manera de explicar de su mensajera, Miss Gaia.
Desde luego, eso es una ortigada para la presidenta ejecutiva del INBU, que ustedes recuerdan que salió con el tema, por supuesto, de Gaia, la madre tierra, y en este país eso es poner chúcaro lo que está manso. Sí, bueno, quiero nada más, siguiendo un poquito el discurso de Carla, quiero nada más aclarar ciertas cosas que creo que es fundamental que el pueblo costarricense entienda y escuche. Todos admiramos países que han logrado altos niveles de desarrollo. Ya no hablemos de los países europeos, pero podemos hablar recientemente de Colombia, que ha logrado transformar de forma muy positiva su dinámica territorial. Se habla más de Colombia al día de hoy por sus avances en materia de desarrollo, por la reconversión de sus ciudades antiguamente deterioradas, que por narcotráfico u otros fenómenos en estos momentos. Pretender que haya cierta retribución a la hora de hacer un desarrollo inmobiliario y que hayan ciertas cargas urbanísticas y ciertos aportes, como bien lo dice Carla, no es nada descabellado. Así funciona en todos los países que tienen un modelo territorial sostenible. No estamos atentando en ningún momento contra la propiedad privada. Lo que pasa es que es normal que primero que todo el gobierno o las instituciones públicas tengan una palabra en torno al lugar en donde se construye y la forma en que se construye. Porque yo quisiera saber si alguna de las personas que están en contra de estos temas están a favor del tipo de modelo que estamos al día de hoy manteniendo, ¿verdad? Un modelo en que la ciudad crece cada vez más hacia el este y hacia el oeste, cada vez hay más fenómenos de embotellamiento, cada vez los costos de vivienda se disparan, hay segregación social. O sea, no estamos fomentando un modelo de desarrollo sostenible, porque la sostenibilidad no es un lindo discurso y no se fundamenta únicamente en proteger los árboles y los ríos, se fundamenta también, sobre todo, en la forma en que nos desarrollamos y en qué vivimos, y esa es la cuestión fundamental. Nos dice el diputado Fran Camacho del Frente Amplio que celebra que estemos escuchando el otro lado de la moneda. Debo decirles que estamos hablando porque Fran Camacho nos ortigó y dijo que porque oíamos solo una parte. Yo le dije que aquí no había debates, que nos ayudara a conseguir la otra parte, y aquí estamos hoy disfrutando de una calificada intervención. Meli Angulo, extiendan la felicitación a Manuel Obregón, exministro de Cultura, que recibirá un doctorado honoris causa en Canadá. Qué bueno por este maestro y caballero, llevando alto el nombre del país. Orlando Palma, señores, ¿por qué motivo hablan de desalojar los 2 kilómetros de franja fronteriza de zona norte y están dando bonos y construyendo viviendas de interés de bienestar social? Luis Daniel Ureña, yo soy agricultor y no estoy de acuerdo en la condonación de deuda. Lo que ocupamos es asesoría, acceso a tecnología y facilitar el acceso a los créditos, lograr dar más valor agregado a los productos por medio de capacitación. A ver qué se me queda suelto por aquí. Hay ahí una, sí, eso es algo que en Twitter, me quería referir a ese tema. Con la afirmación de que nuestras ciudades se están convirtiendo en espacios cerrados, hay que reconocer que el condominio tiene que proveer espacios públicos. Eso es un criterio de Carla Barrantes. El Gallo dice, ustedes paguen el mantenimiento de la piscina, yo llego ahorita a meterme a nadar con mi tanga de leopardo. Sí, y José Dengo, las propuestas de carácter confiscatorio que violentan los derechos de propiedad privada son mera coincidencia. Hay dos cosas muy puntuales que me voy a referir a ese tema, del cual se ha dicho bastante ya. Lo primero es que invito a todos los radioescuchas, por favor, a que busquen en internet la sentencia 4205-96 de la Sala Constitucional. Ahí ya se ha explicado con muchísima propiedad el tema de que, en efecto, deben existir cargas urbanísticas y deben existir límites a la propiedad privada para que todos podamos vivir en conveniencia y de forma armónica, lo cual no es nada descabellado plantearlo. Lo segundo es en el tema de los condominios. Yo quiero aclarar una cosa y por favor invito a todo el mundo a que quiera leer el documento, que con mucho gusto se los puedo hacer llegar. En ningún momento se está pretendiendo abrir las áreas comunes de los condominios al uso público. Eso es una mentira. Lo que se está pidiendo de forma muy puntual es que antes de que se haga el desarrollo inmobiliario, el desarrollador deberá ceder previamente una porción del terreno, que nunca será en todo caso más del 10%, para que se puedan eventualmente hacer facilidades comunales. Esas áreas son extramuros, están fuera del condominio, como sucedía, dicho sea de paso, con todas las urbanizaciones en este país antes del año 94. Por lo tanto, serían áreas municipales. Serían espacios municipales que no tienen en absoluto nada que ver con las áreas comunes del condominio. Eso es, repito, falso.
en ningún momento las áreas comunes jamás se está proponiendo que sean abiertas al uso público. Dice Gilio Francesa, saludos doctor, me alegra mucho que nos sintonice. Hay que tener claro que en lo que el TICO comprende como condominio existe tanto una figura jurídica de tenencia de la propiedad y una figura técnica urbanística de transformación del suelo y su uso. El reglamento interviene en la ejecución de esta transformación y llena el vacío legal que exime al desarrollador del condominio de cargas urbanas que construyen distintos aspectos de ciudad, equipamiento social, vialidad, red de infraestructura y otros. El reglamento no interviene en la figura jurídica del condominio como propiedad privada condominal. Bueno, yo no estoy hablando con el doctor, estoy hablando con un hijo. Y dice Randall Murillo, un ejemplo concreto de la falta de un plan regulador urbanístico es el área de San Juan de Dios de Desamparados. Tal es el desorden que no existen aceras ni cuadras. Rocío Carranza Maxera, en estos espacios públicos se contempla también la construcción de escuelas, cebadas y sitios indispensables para la comunidad. Raúl Ariza, no sé a favor de quién está este señor hablando, los condominios o el INBU. Parece que ha memorizado la respuesta de los reglamentos. ¿Cuánta expansión se puede hacer en San José? Construir condominios encima del Teatro Nacional. Un tico patriota. Don Raúl es un poco cáustico. Celebramos pasar ya de los 2000 ortigosos en Facebook. Ya estamos llegando a 3000 en Twitter. Decir esos números frente a los gigantes de la comunicación de este medio suena chiquito, pero nosotros, para empezar, somos un programa nocturno. Para seguir, no nos promocionamos. Y para concluir, no invertimos. Solo disfrutamos. Imagínense ustedes lo que es tener 5,000, 6,000 personas ortigando con nosotros cada noche. Eso es una maravilla y una bendición de Dios. Muchas gracias a cada uno de ustedes por oírnos, por vernos, por escribirnos y por ortigarnos. Adelante, por favor. Sí, a mí me gustaría referirme un poco al tema que se tocó ahora de la configuración de los condominios. Deme un instante, porque se nos fueron las llamadas, porque se me alargó mucho el comentario. Bueno, adelante. Bueno, algo muy importante es que quienes definen cómo deben crecer sus ciudades son las mismas municipalidades. Este reglamento que elaboró el INBU en realidad viene a suplir aquellas municipalidades que no cuentan con un plan regulador o bien que su plan regulador no posee un reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones. Si la municipalidad lo tiene, no necesita utilizar este reglamento del INBU, que es de un carácter más genérico, un poco para no dejar un vacío en la regulación. Entonces, como bien se comentó anteriormente, si bien es un tema jurídico, el tema del desarrollo de la propiedad en condominio, es un tema también, en todos los temas que tienen que ver con la configuración del condominio, inclusive el mismo reglamento, a la ley de condominios, se los delega al plan regulador. Entonces, al plan regulador en su reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones. Al no existir un reglamento de estos en las municipalidades, tienen que utilizar los reglamentos genéricos del INBU. Por eso es tan importante este reglamento y debatirlo, ¿verdad?, para generar pues un criterio consensuado y que las municipalidades tengan regulación en estos términos. Pero sí es muy importante tener claro que es la municipalidad la que define cómo quiere configurar su territorio y cómo tiene que ser el tamaño de estos condominios y cómo tiene que ser la provisión de espacios públicos, y por supuesto esos espacios que le van a quedar de reserva a la municipalidad los puede utilizar para hacer un EVAIS o para hacer cualquier equipamiento que considere necesario para la ciudad. Dice Micael Cael, ortigosamente orgulloso, y al revés también, es uno de nuestros acompañantes consuetudinarios, se dice porque la expresión debería ser consuetnocturnario, pero eso todavía no existe. José Engo, ¿y cómo creen que esas medidas van a afectar el costo de vivienda? Condenan a cualquiera que no sea rico a alquilar de por vida. Luis Manuel Madrigal, la sentencia a la que hace alusión al caballero es esta: documentos.cgr.go, etcétera, etcétera, está en el Twitter de Laura Ortiga, ahí lo pueden encontrar. Sí. María Sánchez, ¿y quién le daría mantenimiento a ese espacio público? Además de seguridad, dura verdad. Primero, esténse quietos, muchachos, es que no puedo leer, soy buenillo para leer, pero no le llego. ¿Quién le daría mantenimiento? Hay que tener relación con el modelo narco del siglo XXI para hacer las bestialidades de ese fiasco que llaman chavismo. Eso es un capítulo aparte. Me quitaron una que estaba leyendo.
es que esto me lo está manejando desde la cabina. Primero toman casas y edificios, después las empresas y la prensa. El populismo bolivariano desprecia la propiedad privada. Yo creo que ese tema ya fue zanjado desde el inicio por don Mario Arce. Adelante, por favor. Sí, bueno, nada más para los radioescuchas que no han podido ver el mensaje en Twitter, la sentencia a la que hacía referencia es la 4205-96 de la Sala Constitucional. Yo quiero recapitular una cosa que acaba de decir Carla que considero importante, y es que ante todo aquí no se está tratando de impulsar una visión, ni la mía ni la de Carla. No hay ningún problema en cuanto a que aquí hayan diversidad de opiniones. Incluso, como digo, si aquí la mayoría del pueblo costarricense considera que el modelo de desarrollo territorial, que la forma en que las municipalidades vienen trabajando, que el tipo de desarrollo y el tipo de vivienda que se está generando es lo conveniente, me parece maravilloso, pero yo creo que hay personas que piensan distinto, y yo creo que esos sectores, sobre todo los más necesitados, los que sí necesitan EVAIS, que necesitan parques comunales, que necesitan otro tipo de facilidades, que no pueden acceder a los condominios privados, o que incluso tal vez tampoco pueden acceder a los condominios sociales, ese tipo de personas también merecen un derecho a saber que hay otra forma de desarrollar el territorio, otro modelo de ciudad que se puede impulsar. Porque lo que sí yo creo es que nadie está a favor del racionamiento de agua, nadie está a favor del embotellamiento urbano, nadie está a favor y precisamente si el modelo de desarrollo lo que facilita es que la vivienda no sea más cara, yo creo que el costo de vivienda ha venido aumentando en los últimos años, contrariamente a lo que se puede decir. Entonces también habría que reflexionar acerca de lo que realmente están defendiendo y sobre todo qué sectores están siendo tan beligerantes, porque repito, el reglamento estaba en consulta, no era un reglamento aprobado. ¿Cuál es el miedo a la consulta, al debate? Dice Sandra Álvarez, áreas privativas para quienes aportan el mantenimiento de condominio. Pregunto, ¿el INBU dará mantenimiento a estas áreas? María Sánchez, aclaro que no vivo en un condominio, pero doy la razón a los que lo hacen. Al MESE, al fin democratizaron el desarrollo urbano, ¿cómo les duele la donación? Yo quiero aclarar una cuestión. Cuando hablan de quién da mantenimiento, o sea, a todas las facilidades comunales, ¿quién les da mantenimiento? Las municipalidades. En principio las municipalidades, si no dependen de otra institución pública. O sea, no estamos planteando algo que no exista ya. O sea, los EVAI, los centros comunes, o sea, hay instituciones responsables de estos mantenimientos. El problema es que ya no tienen a dónde construir en muchas comunidades porque no hay espacios y porque se hacen desarrollos privados que no aportan absolutamente nada a la colectividad ni a los otros sectores que también viven en esa comunidad. Y eso es lo que se está planteando únicamente. Mucho de lo que se está planteando ya está en la ley de planificación del año 68. Otra cuestión es si se ha cumplido o no. Otra cuestión es si ha habido clientelismo con placismo en ciertos momentos históricos institucionales o no. Y otra cuestión es si la gente no quiere reconocer esas cuestiones. Ya me aclararon, el Gilio Francesa con el que estaba hablando es el hijo, pero igual recibo el saludo del papá y se lo reciproco lleno de cariño. Dice Mónica Castillo, por otro lado hay una ley de condominio y un reglamento. ¿Cómo mediante un reglamento institucional piensa cambiar lo indicado ahí? Y han tomado en cuenta cuánto aumenta el costo de la vivienda al tener que regalar terreno. Ese terreno tiene que ser pagado por alguien, es decir, las casas serán más caras, imposibilitando que las personas de menos recursos puedan comprar casas. Facebook. Yo voy a referir a la parte legal en el asunto con la famosa ley y reglamento de condominios para hacer ciertas aclaraciones y después le voy a hacer la palabra a Carla para que se refiera a la cuestión del precio de la vivienda. En palabras voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla y clara posible. El condominio es un régimen de propiedad, únicamente es un régimen de propiedad, no es un régimen de transformar el suelo, no es un régimen de construcción. Se construye ya sea fraccionando un predio o ya sea abriendo calles públicas y haciendo lotes. Eso es una urbanización. Los condominios son en su forma de construirse o fraccionamientos o urbanizaciones. Los condominios no son una forma de transformar el suelo, es un régimen de propiedad que se puede dar en un fraccionamiento, se puede dar en una urbanización. En el año 94, y vuelvo a invitar a todos los que quieran que lean la ley de condominios, no van a encontrar un solo artículo
que hable de cargas urbanísticas o disposiciones urbanísticas. Lo único que habla solamente de propiedad, de cómo se organiza la asamblea de condóminos y de otras cuestiones. Lo único que dice la ley es el artículo 35, que hace referencia a que para cuestiones estructurales se deberá tener a las leyes y reglamentos conexos. En la ley de urbanismo, el marco legal en materia urbana es la ley de planificación del año 68, y para fraccionar y urbanizar, el reglamento que tiene la competencia es el reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones, el actual, el vigente, el del año 83. El reglamento, la ley de condominios, es cierto que desarrolla una serie de competencias o serie de cuestiones en materia urbanística. Ahí la pregunta sería por qué las autoridades en los años 90, mediados de los años 90, las autoridades del INBU no hicieron el llamado al Ejecutivo y a otros sectores a corregir el error jurídico de afirmar que esos condominios estaban exentos o que tenían un régimen especial que se salía del reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones. No es casualidad que desde los años 90 no se hagan urbanizaciones o prácticamente no se hagan urbanizaciones, sino solo condominios. Aquí lo que estamos tratando es de corregir básicamente una distorsión jurídica que lleva casi más de 2 décadas. Si no lo quieren hacer no hay ningún problema, pero no pueden venir aquí a decir que el condominio es una urbanización especial o una urbanización cerrada o una forma de construir, porque eso no es cierto. Dice Bernal Laurent, creo que las MUNIs deberían desarrollar y mantener esos espacios, tienen superávit de dinero y no planifican. El Gallo a mí me queda perlas, vivo Entre Ríos y podríamos ir a jugar golf a Monterán, lo declaro público, debe ser un condominio lindísimo. Sergio Marín, ¿será que este máster se creyó este proyecto? Ahora encontramos la pomada canaria. David Scott, es necesario que se mantenga la consulta del reglamento para poder obtener un documento más inclusivo y que disminuya la polémica. Algo importante que me gustaría destacar, sobre todo relacionado también con el precio de la vivienda, es que por años el modelo de urbanización de Costa Rica ha sido mediante urbanizaciones. Las urbanizaciones han tenido que ceder el 20% de vías y del 10 y el 20% en espacios comunales, o sea, alrededor del 30 al 40% ha cedido históricamente las urbanizaciones que han construido viviendas en 1 y 2 niveles. Entonces, un condominio tiene la posibilidad de construir en varios niveles, de recuperar pues los precios de la tierra con unidades habitacionales, y además, si está bien diseñado, no requiere de una gran cantidad de vías. Entonces, en realidad, el costo que puede implicar ese porcentaje adicional no es nada nuevo, porque lo han cedido las urbanizaciones por años, y además es recuperable con la cantidad de unidades habitacionales de más que pueda proveer el desarrollador. Entonces, el condominio tiene la ventaja de que es un modelo que puede densificar, puede tener varias unidades, y además, pues, esas áreas públicas vienen a compensar también pues todas las externalidades negativas que puede generar un condominio. Si usted ve la gente en muchas partes del país, por ejemplo en Santana, los problemas que tienen de congestión vehicular son precisamente gracias a ese tipo de modelos que son cuadras y cuadras donde no hay calles porque están bloqueadas por los condominios, donde no se ha controlado el tamaño de estos proyectos, que ha generado todas esas externalidades negativas. Por eso lo que se busca es precisamente pues generar cuadras y que sean algunas de las calles externas del condominio como parte de esta provisión, que lo que se le está solicitando es un 10%. Dice Gilio Francesa, hay que dejar de referirse a la falacia de la apertura de las zonas comunales de los condominios, eso no está en el reglamento. El documento no estaba en consulta, estaba escondido y la prensa lo sacó a la luz. El Carlos Lannister, las municipalidades no mantienen parques, van a andar manteniendo condominios, pregunta. Gali Matías, 10 minutos más y me convence. Lo que voy a hacer es ofrecerle una embajada a la señora Limbu para que no enrede. Así me gusta, Ortigosos, ni un paso atrás. 905-222-0000, tenemos una llamada, ya estamos en operación salida. Ahí está la que dijimos que iba a entrar. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, llamamos acá desde Grecia, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Con quién hablo? Javier Sandí. Adelante, don Javier. Siempre, escuchando este programa, que le da a uno la oportunidad de expresarse libremente con muchísimo respeto. Me parece que este proyecto, o esto que ya estaba escrito, no sé a dónde va a llegar, ¿verdad? Todo el que está en Cofre Condominios es el que no está viviendo en él. Nosotros donde estamos es un condominio, se paga bastante dinero,
la municipalidad no da ni siquiera agua porque tiene que usted buscar agua propia. Entonces a veces queremos meter a todo el mundo en un cajón y es muy fácil ya comenzar a romper las reglas de lo que uno adquirió. Las casas dentro del condominio están valoradas en hasta un 40-50% más que un residencial. Yo no sé si a la hora de abrir eso también nos van a rebajar el costo de la vivienda para pagar los impuestos municipales. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias por su llamada, Elizabeth Barquero. El 30 de mayo en Viva de la Nación se publicó el artículo Estocada Final al FIA. Cancelados los conciertos con la ley Miguel Mateos y León Gieco. Información brindada por la ministra ahí, Silvia Durán. ¿Pueden aclararme qué es lo que dice el presidente de la República? Que va a renegociar para que se reprogramen los conciertos. Eso es lo que sabemos. Veremos cuál es la realidad. Sí. Y ya aquí vamos en bajada. Dice RIP, sí, que se respeta la propiedad privada. Michelle Chinchilla saca a consulta un reglamento sin medir la reacción de la gente. Otra vez el problema de la carencia de comunicación política. RIP, los empresarios otra vez los culpables. Cerramos ahí. Oigamos los comentarios de don Mario y doña Carla para ir concluyendo nuestra tarea de hoy. Bueno, nuevamente muchas gracias por el espacio brindado y espero que haya para todos aquellos que hayan tenido un interés en reflexionar y en oír un poco más de estos temas, espero que haya sido de provecho. Yo quiero aclarar una cuestión. Yo sí vivo en un condominio, vivo en una urbanización cerrada que existe en régimen de propiedad en condominio, que es como deberíamos referirnos. Y también viví en otros países en los cuales no necesitaba usar el carro para todo lado, sino podía usar transporte público, donde no necesitaba ser miembro de un club privado porque podía ir a hacer deporte a los parques comunales, habían polideportivos accesibles a todo el mundo, habían mediatecas, habían teatros, y estoy hablando de una comunidad normal, no estoy hablando de una comunidad excesivamente rica, una comunidad cualquiera en un país de Europa normal. Y yo creo que también la cuestión es entender una cosa, nadie está tratando de botarle las paredes a nadie. Los regímenes y las formas que existen actualmente así han existido y nada va a variar hacia atrás, pero lo que sí estamos pensando es la ciudad que estamos construyendo hacia el futuro. Y si ustedes creen, y si la población y los costarricenses creen que el modelo actual es el modelo correcto y que todo está perfecto, no hay ningún problema, pero creo que es importante que se permita la discusión, porque lo que sí el sector, los técnicos y los académicos y la gente que investiga estas cuestiones están clarísimos en que el modelo actual de desarrollo que Costa Rica está tratando de implementar y fomentar no es el más sostenible ni es el más adecuado para la mayoría de los costarricenses. Aquí estamos tratando de contribuir, de traer temas a la discusión únicamente. Muchas gracias. Carla, preguntan quién es el fundador de Produce. Don Rosendo Pujol, don Ernesto Arias también. Ok. ¿Sus palabras de cierre? Bueno, algo muy importante es que tenemos que generar una conciencia de que la tierra es un bien finito, que necesitamos administrarla responsablemente, necesitamos vivir en ciudades consolidadas, en ciudades con una buena provisión de servicios, no se puede expandir la tierra hasta la eternidad y sin proveer espacios públicos y calles. Hay que proteger las tierras agrícolas, las zonas que son de protección, los mantos acuíferos, y eso solo se puede hacer controlando el territorio. Ya los planes reguladores, pues son una restricción a la propiedad privada muy reconocida en el país, y en realidad esto no viene a ser nada nuevo con respecto a esos mecanismos de regulación, pero es consolidar las ciudades y proveer de espacios públicos y de calles a las zonas que se van urbanizando con todo este proceso de crecimiento. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en esta noche de Ortiga. A don Raúl Ariza, las agujas son controladores de acceso que se maneja automática o mecánicamente en algunos lugares, tienen una restricción de uso muy significativa porque no pueden limitar el libre desplazamiento de las personas. Bueno, evidentemente el tema fue hortigoso, hemos tenido una gran dinámica, les agradecemos enormemente. Mañana, como tendremos miércoles, jueves y viernes inactivo el programa, vamos a hacer Ortiga Libre, entonces fuego de discreción, escoja usted el tema con el que quiere que participemos. Le ofrezco una disculpa a quienes llamaron y no pudimos atender sus llamadas. Hoy ha estado el rancho ardiendo. Carlos Monge, Alexander Víquez en Canal 2, Glenn Montero, Marcos Ramírez en Monumental, Olman Rímola, Rigo González, María Pozo,
Carlos Roversi y este servidor nos despedimos. Que la pasen muy bien y tengan un feliz descanso. Gracias. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.